Buenas tardes compañeros y licenciada, les daré a conocer el tema, la evolución de los derechos laborales en el mundo y en el país El Salvador. Principalmente conocemos que poco a poco se fueron dando alguna normativa, ¿verdad? Principalmente comenzamos con el trabajo, que era como un tipo de esclavitud en el cual las personas no tenían ningún tipo de normativa que cuidara ya sea a su persona y de ningún tipo de denigración al momento que realice una actividad laboral, ¿verdad? Y tenemos algunas épocas en las que se dieron este tipo de evolución, ya sea la época antigua, que es la principal. En las civilizaciones como Egipto, Grecia y Roma, el trabajo estaba ligado a la esclavitud y la servidumbre. No existían los derechos laborales y que los esclavos eran considerados como una propiedad. Tenemos también la Edad Media. Nos sugieren que los gremios y las corporaciones de oficios donde los trabajadores tenían ciertas normas y protecciones, pero seguían dependiendo de los señores que eran feudales, ¿verdad? Tenemos también la revolución industrial del siglo XVIII al XXI, con la mecanización de la producción de las jornadas laborales, eran largas con condiciones inhumanas y había explotación infantil. Estos géneros generaron huelgas y movimientos que generaron disturbios, ¿verdad? También tenemos en el siglo XX se establecieron los derechos laborales en varias partes del mundo con la creación de la Organización Internacional del Trabajo, OTIS, y también tenemos la evolución del derecho laboral, ya sea en El Salvador, ¿verdad? En nuestro país, que también ya se generaron normativas. Sería la época colonial del siglo XXI, predominaba el trabajo agrícola con el sistema de explotación con la encomienda y la servidumbre de 1881 y la de 1882, con la abolición de las tierras comunales que favoreció la contratación en esas épocas, ¿verdad? Ya en el siglo XX también se generaron diferentes fechas. En 1924 se emitió el primer código de trabajo, pero con épocas con aplicación efectiva, ¿verdad? En el caso del año de 1931, con la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, hubo represión contra los movimientos obreros. Tenemos otras fechas adicionales que principalmente hablan de la normativa, ¿verdad? En las cuales está también el año de 1944, con la caída de Maximiliano Hernández Martínez, que surgen sindicatos y mayores organizaciones laborales. En el año de 1950 se aprueba una nueva constitución que reconoce los derechos laborales como propios de las personas, ¿verdad? En el caso de 1963 también tenemos que se crea el Código de Trabajo vigente, estableciendo los derechos como el salario mínimo, la jornada laboral, que es de 8 horas, y en el caso de los derechos de la sindicalización, que también tenemos en el siglo XXI, se ha ratificado convenios internacionales de la OIT, y se han implementado las leyes para mejorar la protección de los trabajadores, pero persisten en los desafíos de la informalidad laboral y que no se incumplen, ¿verdad? Como finalizando, tenemos también las consecuencias que podemos mencionar, que el derecho laboral ha evolucionado de la esclavitud a la explotación, primeramente a la protección de los derechos de las personas y de los trabajadores, ¿verdad? Principalmente en el país de El Salvador, aunque ha habido avances significativos, aún existen retos muy importantes que finalizar, ya sea en el caso de la normativa y defender los derechos de las personas en el sentido laboral y que realicen sus actividades con mucho cuidado, primeramente porque son personas y no son animales, ¿verdad? Tienen que tener derechos, leyes y también normativas que los protejan al 100%, tanto a los niños que no se les es permitido laborar, primeramente eh, por los derechos que ellos tienen, que primeramente tienen que estudiar y cumplir una edad indicada para poder realizar actividades laborales. En El Salvador, como anteriormente les mencionaba, aunque ha habido avances significativos, aún existen
la aplicación, la mala aplicación efectiva, ¿verdad?, de la normativa laboral, y se sigue mitigando ese problema porque hay empresas que incumplen los derechos que se les debe otorgar a toda la persona que sea trabajador o que realice una actividad de prestar servicios a una empresa. Finalizo el tema. Muchas gracias.